Saludos a todos desde el poblado de Hortovalli. Tomamos en esta ocasión un carruaje para transportarnos a un parque animal, uno de los atractivos de la zona que verán en detalle. Para quienes vengan al Parque Natural de forma independiente, tomar un carruaje de estos es la manera más apropiada de moverse por toda la región. Por un módico precio siempre acordado con el señor encargado de esta carreta, pueden ir a cualquier lugar. Decir que los caballos que arrastran estas carretas están plenamente protegidos al no permitir que su jornada laboral se exceda las 4 horas y siempre tengan condiciones óptimas de hidratación. Una vez conocido esto, vamos saliendo del centro de Hortovalli y desde aquí se comienza a ver la inmensidad de esta gran estepa húngara conocida como la Puszta. En el camino hacia el parque al que nos dirigimos, es inevitable no ver en un momento una cruz en medio del campo que nos recuerda a uno de varios monumentos dedicados a las víctimas del Gulag. En una época pasada de los años 50 del siglo pasado, cuando miles de personas fueron secuestradas y obligadas a vivir en campos de trabajo forzados en esta zona. Su memoria se conserva en varias obras públicas del asentamiento, y es que Hortovalli, antes de ser Parque Nacional Natural, era conocido como un lugar de trabajos forzados. Monumentos que jamás permitirán olvidar la cruel historia y por el contrario honrar a tantos que sufrieron en estas tierras, siendo hoy un escenario que es fuente de vida. Así, el Parque Nacional Hortovalli es el área protegida más grande de Hungría, abarcando más de 820 kilómetros cuadrados, siendo además Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. Sus paisajes son, mientras seguimos este carruaje, bastante hermosos y espectaculares, con vastas extensiones de pastos, pantanos y lagos. En cuanto a la fauna, este parque es el hogar de gran variedad de animales, incluyendo aves migratorias, caballos salvajes y búfalos, especies propias de la zona que veremos en el sitio próximo a llegar. Y tras un pausado recorrido en carruaje y a 2 kilómetros del poblado de Hortovalli, llegamos por fin a Pusztai Állat Park, el famoso parque de animales que recrea la auténtica atmósfera del desierto. Aquí se pueden conocer todas las especies de animales autóctonas de la estepa húngara. La visita al lugar es bastante recomendada para venir en familia, ya que es una gran estancia rural donde se muestran diversos sitios que educan y permiten la interacción con muchos animales de la granja. El recorrido por el parque da inicio pagando un ingreso que en el momento de visitarlo me costó 1000 florins. Al cambio actual serían 2,5 euros, y seguramente cuando vayan los precios serán mayores, pero créanme que visitar esta estancia animal vale completamente la pena. Comenzamos el recorrido entrando por un costado y vemos una estatua de San Vendel, el santo patrón de los pastores y el ganado. Otra estatua más hecha por Árpád Somogy, muy apropiada para un lugar que, como verán, está dedicado a preservar la función de los animales húngaros de granja. Dejamos a San Vendel y se aprecia luego al fondo un parque con elementos recreativos para los niños, que todo está realizado en madera y bastante temático. Un escenario bastante sencillo en el que sus atracciones varían si se comparan con las de un parque infantil de cualquier ciudad. Desde estos detalles me parece un gran acto el de preservar la memoria con estos juegos infantiles que hacen alusión al campo, las tradiciones y los animales de Hortovalli. Este parque, como verán, se encuentra perfectamente señalizado y así nos dirigimos al primer espacio, al abrir una pequeña puerta
ingresamos a ver los primeros animales, las cabras húngaras. Para mí, que soy un completo ser de ciudad citadino, estar aquí me produce curiosidad y ternura al mismo tiempo al estar en contacto con estos animales, que se pueden tocar e incluso alimentar. Pero por esta ocasión, cabras grandes como pequeñas, preferían estar sin interactuar y fue dejarlas así a su libre andanza. Así la visita prosigue, viendo grupos de animales, unos más sociables que otros. Ahora viendo los pavos. Estos sí se acercan a los visitantes al cercado de madera y parecieran esperar a ser alimentados. Aquí se puede alimentar a los animales siempre y cuando se sigan unas normas de protocolo establecidas. Nada de ofrecer comidas externas ni snacks, ni productos que no se den en esta granja. Entre cada recinto de animales hay sitios que me gusta destacar, como un espacio lúdico en el que los niños, con juegos dinámicos e informativos, aprenden un poco más de las características físicas de los animales, así como de identificar qué tipo de huevo corresponde a cada especie. Por lugares así, es recomendable traer a los niños a interactuar y desde pequeños enseñarles a tomar conciencia y respeto por la naturaleza. Cada persona tendrá seguramente en Pusztai Állat Park un sitio preferido y en un sector apartado se encuentra un establo en el que exploramos. Hay un grupo de caballos, muy bellos como pueden ver, quizás de una especie de caballos pequeños o ponis, vistosos por esos colores vivos, así como por la cresta de uno de ellos y las formas. Siempre me ha de sorprender ver animales de este tipo tan cerca y poder entrar en contacto con ellos. Mientras seguimos en un recorrido bastante calmado por animales de granja y espacios protegidos, les comento que este parque de animales Pusztai Állat Park fue fundado en 1997 para preservar esas especies de animales domésticos húngaros y por otra parte para promover el mantenimiento y la promoción de estas razas en Hungría. Así, quien entra aquí no solo puede entrar en contacto más estrecho con animales particulares, como las gallinas calvas de Transilvania, las cabras y los burros salvajes, los mapaches, los caballos jukul, el ganado gris húngaro, los búfalos y otros por los que se garantiza la preservación de estas especies. Viendo los espacios que hay en la zona, se llega a un lago artificial y al fondo se aprecia una especie de plataforma o mirador, espacios usados en el Parque de Animales Pusztai para realizar eventos de carnaval, Semana Santa y Adviento. Al concurso nacional de goulash y al encuentro de pastores acuden competidores también de muchas partes de Hungría para demostrar sus habilidades ecuestres, además de organizarse otros espectáculos como juegos de destreza entre niños o ferias donde se promueven emprendimientos locales. Y podría seguir citando más actividades en este espacio en el que, como pueden ver, hay mucho más que avistamientos de aves o aulas educativas al aire libre.
Si vienes a Pusztai Alat Park, no solo te sorprenderás por algunos animales exóticos, sino por las centenarias construcciones que pueden albergar animales de granja. Al ingresar a este particular establo, en el que si lo ven bien, pareciera ser techo desde el suelo, solo es entrar y ver sus espacios con animales cómodamente dispuestos y acostumbrados a las visitas. Te genera más cercanía con las tradiciones. Ya voy perdiendo la noción de cuántas especies se pueden ver de cerdos, ovejas, cabras, burros, caballos, etc. Solo queda ver cómo interactuamos con unos que son dóciles y otros que prefieren la lejanía. Me siento como un invitado en una sociedad de conocidos donde observas y también te sientes observado. El parque, aunque no lo parezca que sea su especialidad, ofrece a los visitantes la oportunidad de aprender sobre la historia y la importancia de los caballos y otras especies animales en la región a través de exhibiciones interactivas, espectáculos ecuestres y recorridos guiados. Los visitantes también pueden participar en actividades como paseos a caballo y en carruaje para experimentar de primera mano la belleza y la serenidad de la llanura húngara. Pusztai Alat Park dispone de sitios de pausa para todos en los que se puede descansar, mientras se toma una merienda o una comida al aire libre. O si quieres continuar, puedes buscar la compañía de pequeños animales como conejos, patos y pollitos, con los que los pequeños pierden el miedo a los animales de granja, y es otra actividad más de un parque en el que con una visita de hora y media es más que suficiente. Un parque que, como ven, desempeña un papel importante en la conservación de las especies autóctonas y en la promoción de prácticas de cría sostenibles. A través de programas de reproducción y educación, el parque trabaja siempre para proteger y preservar ese patrimonio natural y cultural de Hungría para las generaciones futuras. Un último lugar para mostrar en Pusztai Alat Park es un aula en la que se pueden realizar diversas actividades. Al parecer este salón sirve como espacio para realizar labores manuales, espacio de clases e incluso hay una cocina en su interior donde se puede cocinar siempre y cuando se reserve el espacio y haya al menos 10 personas. Un salón que permite ver además que las festividades destacadas en el Parque de los Animales es el Concurso Nacional de Goulash, la Reunión de Pastores o la Feria del Toro Gris húngaro, por citar algunos de los eventos que se programan en el parque a lo largo del año. Este parque abre, por cierto, entre los meses de marzo a finales de octubre. Con una visión rápida pero muy completa de Pusztai Alat Park, el parque de animales y despidiéndome de quien de forma amable me llevó y trajo de vuelta a Hortobágy, finalizo otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos viajando. Hasta pronto. Chao.